Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Se agrupó, ¿no?, para buscar una consulta popular que finalmente fue autorizada por el Consejo Nacional Electoral y estará en papeleta el 20 de agosto. Gracias, Milton. Buenos días, Verónica. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Indiscutible que el Chocó andino tiene una riqueza biológica, una biodiversidad y un bosque nativo de lo más importante. Pero yo le veo con una perspectiva, a más del cuidado ambiental, preocupante en el lado político y en el lado económico. ¿Cómo se busca posicionar una prohibición de tener actividad minera, cuidando intereses propios, intereses que tienen que ver con actividades que están en la zona, pero también no respetando intereses de otras personas de esas 6 parroquias, específicamente en las 4 que están en la zona donde la actividad minera existe hace varias décadas? Y estas personas también tienen una posición de apoyo, pues tienen empleo, son parte de la cadena productiva del sector, y lo que llama la atención es que esas 6 parroquias tienen 19,800 votantes. ¿Y por qué no se hizo la consulta local en la zona de interés y expandimos a todo el Cantón Quito, donde hay 2 millones de habitantes? Eso es algo que llama la atención, porque vamos a tener 90% de la votación viniendo de personas que probablemente un buen porcentaje ni siquiera entienden el concepto de qué es y dónde está el Chocó andino. Entonces, eso es algo que desde el inicio, a mí en lo personal me ha llamado la atención. Las consultas populares y las consultas locales, si bien es un derecho constitucional, históricamente han generado situaciones de conflicto, partiendo desde lo más básico. ¿Quién es el único administrador, regulador y controlador, si cabe el término, de los recursos naturales no renovables? El Estado. Y estas consultas, cuando se dan, han generado situaciones como lo que hemos visto en Azuay. La actividad minera sigue, pero ya no controlada, totalmente fuera de la ley. Que el mejor ejemplo es Río Blanco, una mina que entraba en producción temprana por situaciones de presión social, situaciones de cuidado del agua, situaciones de cuidado del ambiente, y una posterior consulta es uno de los nuevos casos que el Ecuador enfrenta de demandas internacionales. A ver, vamos para que la gente nos vaya entendiendo un poco, porque el tema del Chocó andino, sí, es como usted dice, mucha gente ni siquiera va a saber por qué va a votar en esta consulta el día 20 de agosto. Y ya capaz mucha gente no sabe ni lo que va a votar por el Yasuní, que también es un tema muy complejo. Pero centrémonos en esto que ahora nos ocupa. 6 parroquias: Gualea, Calacalina, Negaldo, Negalito, Nolo y Pacto. Forman parte de estas parroquias que integran el Chocó andino. 124,296 hectáreas. Pero como usted dice, ya hay actividad. Correcto. Hay 27,000 hectáreas que han sido, digamos, adjudicadas y otras están en trámite. 12 concesiones ya adjudicadas, 6 en trámite, pero todavía ninguna explotándose. Correcto. Y aquí es muy importante lo que usted pone sobre la mesa. Han sido concesionadas. Focalicémonos en esas 27,000 hectáreas, que es el número, y está muy bien informado usted, Milton, le felicito. No es que los 27,000 hectáreas van a ser arrasadas, como es el discurso mentiroso que se dice. O sea, están siendo estudiadas, están en la fase inicial de exploración. Estas están en el rango de pequeña minería. Pequeña minería y artesanal son aquellas, si cabe el término, que van en procesos de 1 u 8 años, en teoría, en lo ideal, a buscar y consolidar si existe o no la cantidad suficiente de minerales y si es factible explotar. De esas 27,000 hectáreas, probablemente ni siquiera el 5% lleguen a ser directamente utilizadas para la explotación minera. ¿Por qué no necesariamente pueden ser utilizadas todas? Porque la ley es muy clara. A usted le damos una concesión. Utilicemos el término actual: 5,000 hectáreas máximos pueden ser concesionadas a una empresa. A lo largo de esos 8 años, el señor concesionario tiene que estudiar y analizar desde lo más básico, prospección y recogiendo piedritas, muestras de agua, hasta puede llegar a perforar
para hacer una visualización. Si usted ha visto esas campañas del Chocó, sacan unas fotos aterrorizantes que dicen esta torre, del tamaño de una torre petrolera, para hacer exploración. No es así. Las plataformas que utilizamos en exploración tienen 5 metros por 5 metros y los talados son llevados por 2 personas porque son pequeñitos. Ese proceso no es algo impactante. Y una vez que usted define y dice, ¿sabe qué? De todo lo que yo he estudiado de mis 5.000 hectáreas, apenas yo tengo interés en 18, 40, 50 hectáreas. Y usted está obligado a devolver al Estado todas aquellas hectáreas que usted no ha intervenido y no tiene interés de desarrollo. Eso es lo que establece la ley. Entonces, el impacto, guardando las distancias con el sector petrolero y sin citar ejemplos, es similar. Usted puede tener 200.000 hectáreas de una concesión de un bloque petrolero y usted trabaja en donde usted encuentra y está identificado el recurso que es económicamente viable. La misma cosa pasa en minería. Entonces, eso creo es importante que las personas que nos escuchan entiendan. No es que las 27.000 hectáreas van a ser arrasadas y destruido todo y eliminado el bosque y el agua. No, no funciona Pero así. ¿qué impacto puede tener esa exploración Uh-huh. de maquinaria de 5 por 5 metros? Ninguno. Conozco cualquier proyecto en los cuales en zonas sensibles de usted, obviamente, va a hacer un corte, digamos, en el bosque nativo va a tener que hacer un corte en esa plataforma de 5x5. Ajá. Las máquinas y los equipos son transportables por el ser humano, por lo que son pequeñas. Se perfora, se hace un hueco que no tiene más de 10 centímetros de perforación en los más grandes y promedio no tiene más de 5, que son las famosas muestras que se sacan de toda la formación del subsuelo. Una vez que usted sale, se hacen procesos inmediatos de revegetación y reforestación. Pasarán 5, 2, 10 años y esto volverá como un bosque secundario y con el paso del tiempo no pasará nada. Ahora, yo quiero poner un ejemplo Uh-huh. de lo que ocurrió cuando se construyó el oleoducto de crudos pesados, que yo recuerdo, misma zona noroccidental, a la altura de Mindo, que hubo, me acuerdo que incluso cierre de la carretera, se amarraron a los troncos y dijeron que iba a ser una desgracia si es que se construía el oleoducto de crudos pesados por esta zona. Pasaron los años, si no me equivoco, desde el 2001 más o menos que empezó. 2001, 2002, correcto. Ajá. ¿Qué ha pasado? Maravillosamente se ha desarrollado a través de estos grupos de oposición el sector de ecoturismo en Mindo y muchísimos de los líderes que hacían todos estos eventos de oposición son grandes empresarios del ecoturismo en Mindo. Estuve involucrado directamente porque yo era parte de Encana y estuve en el proyecto. Uh-huh. En la zona alta de Mindo, donde se creó un tramo específico de construcción que se llamaba El Castillo, se hizo un trabajo de ingeniería con las mejores empresas suizas y austriacas expertos en hacer sistemas de teleféricos para la construcción de eso. Y usted, fíjese lo que es de ingrata la vida. 22 años después, yo hice una publicación en el Twitter, denuncia, y nadie de los amigos defensores del Chocó salió a decir una palabra. Cuando el señor alcalde de Mindo decidió votarse infinidad de hectáreas para hacerse un barrio al lado del río, entre el punto que usted hace referencia del OCP, el río y Mindo. El alcalde de los bancos. El alcalde de Mindo. Mindo creo que pertenece a los bancos. Es Mindo. verdad. El Pero alcalde eso le es cantó a los bancos. Ajá. ese es un proyecto. Y si se chequea el Twitter hace 3 meses, ¿quién dijo una palabra de los grandes defensores del Chocó andino? Esas son las contradicciones que para mí no son lógicas. Y están en distancia recta, no están más allá de 10, 15 kilómetros. 8:34, estamos hablando con Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas, sobre la consulta del Chocó andino. Fernando, yo le quiero preguntar algo Sí. que mencionaba María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería, y ella decía que la consulta popular para prohibir la minería en el Chocó andino no resolverá las amenazas ambientales de este enclave natural, y decía que más bien prohibir la minería legal en Chocó andino no lo va a proteger. Coincido con la posición de ella y quiero aclarar algo más. Históricamente se ha demostrado que estas consultas lo único que generan es sí, dar una satisfacción a aquellas personas que son grupos mínimos comparados con el gran número de la sociedad beneficiaria de estas inversiones, generalmente inversiones nacionales y extranjeras muy importantes. Y cuando se logra esto, hay una frase que el ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, lo dijo públicamente y lapidó la realidad que donde usted tiene recursos ricos como minerales costosos, o lo hace
por la vía de la minería legal, regulada y controlada, o alguien más lo hace por la minería ilegal. Y hay una frase que siempre he dicho yo: cierra la puerta de la minería legal y automáticamente abre dos puertas de la minería ilegal. Pacto y Gualea hace más de 25 años tienen actividad extractiva de oro, en donde a los señores poco o nada les importa si están regulados o no. Y en esa zona es en donde están estas, en la zona de Pacto principalmente y algo de Gualea, están estas 12 concesiones que están en el proceso de búsqueda, en el proceso de exploración. Entonces, coincido 100% que si no hay regulación y control, viene la ilegalidad y todo lo que viene atrás de eso, y el Estado no ve un centavo y los beneficiarios locales tampoco, porque muy pocos se atreven a trabajar para el sector ilegal. Veamos lo que pasó en Buenos Aires en el 19. O usted tiene mucha necesidad, o usted es muy aventurero o muy ambicioso, pero la gente enfrenta situaciones de abuso en lo social, en lo económico, que no todo el mundo quiere hacer. Hace un par de años había una oposición cuando comenzó esta idea del Chocó. No queremos minería en el Chocó. Acuérdense que era minería. Después tuvieron que enmendar a minería metálica, porque si no, Calacalí no abastecía una piedra, un ripio, una arena a Quito. Hubiera parado todo el motor de desarrollo, de construcción y crecimiento del país. Cuando hablaban de eso decían, es que la gente se opone. Yo le pregunto ahora, hace 6 meses, la misma gente es minoría de los que se oponen y la mayoría están a favor en pacto por el tema de la actividad minera. Y hay algo más. Si usted cierra la actividad minera, que es el mayor proveedor de fuentes de ingresos y empleo y en las cadenas productivas, la expansión de la frontera agrícola y ganadera va a tener mucho más impacto en el bosque nativo que la misma actividad actual. El mejor ejemplo es ver ahora en la zona de Pacto y Gualea cómo hay el monocultivo de la caña de azúcar, donde muchos de estos líderes que defienden que no exista la minería son ahora empresarios de la exportación de panela que se exporta a Europa y Estados Unidos. Sumando el turismo de lujo, que existe una facilidad ahí, el turismo simplificado de observación de aves y toda la agroindustria que puede haber ahí, jamás podrían compensar la generación de recursos económicos para el Estado si es que la actividad se cierra. ¿Por qué no la minería metálica y por qué sí la minería no metálica? Porque usted pone claramente el ejemplo de lo que pasa en Calacalí. Claro. Si usted se va más al sitio de Mindo, entre los bancos y Pedro Vicente Maldonado, se va a encontrar con minas de material pétreo, con las montañas peladas, porque ahí sí, porque lo otro no. Okay. Toda actividad, aunque sea no metálica, tiene que ser regulada y controlada y seguir los mismos parámetros ambientales de cuidado del agua y del entorno, punto. La minería no metálica tiene una aplicación, la más fuerte, la más grande, es que los gobiernos autónomos descentralizados, quienes regulan esa actividad, no el gobierno central, por propia decisión constitucional, ellos para la obra pública requieren de materiales generalmente conocidos como áridos y pétreos. Otros, por ejemplo, los que están en el mundo de las cerámicas, ellos sí son regulados por el gobierno central porque es materia prima para un producto como las cerámicas. Entonces, en esta zona, le daba el ejemplo de Calacalí, nosotros el 80% del abastecimiento de áridos y pétreos para la ciudad y el distrito metropolitano e inclusive para el sur de otras provincias, depende de nosotros, depende de Calacalí. Entonces, si se hubiese lanzado como inicialmente estaba previsto, hubiera tenido un impacto terrible porque teníamos que importar, si es que cabe el término, de otras provincias materiales como esos. ¿Cómo hacer, Fernando, que la gente se entere de lo que realmente tiene que ir a decidir? Sin decir voten sí, voten no. Pero si usted ve, si escriben 8 en favor del sí y 2 en favor del no, ¿cómo defender las tesis y cómo evitar que el voto sea un voto romántico? Concienciando, educando. Esa gran diferencia que usted hace, que pone sobre la mesa dos instituciones que lograron, dos organizaciones que lograron inscribirse. Hubieron infinidad de organizaciones que estuvieron intentando y por no ser políticas o sociales no se le permitió la inscripción. Esto sucedió, yo estuve involucrado con una de ellas. Entonces, creo que es un gravísimo error, yo he sido muy crítico, que el CNE haya puesto en la misma cesta de unas elecciones presidenciales en un momento político tan difícil, dos consultas trascendentales.
Las dos tienen un impacto económico que puede cambiar el futuro del Ecuador, especialmente aquella asociada con el petróleo, el mayor rubro de exportación. Por la polémica que pueda generar faltar 1.200 millones de dólares netos en el erario nacional, hasta la dolarización puede estar comprometida. Y en otras que genera empleo y genera fuentes, no podían estar, después de la experiencia vivida el 5 de febrero, preguntas tan importantes y sensibles, puestas en segundo y tercer plano, y no hay un periodo de tiempo de educación y concienciación que es vital. La gente Y no va a alcanzar a conocer así de qué es. se trata el Y la Chocó gente andino. va a reaccionar por el lado político. Dígame usted, entre las organizaciones que ayer se inscribieron por el sí, ¿cuántos son partidos políticos? Y eso pone en perspectiva que esto es una ficha importante en el proceso de elección de presidentes o candidatos presidenciales. Un gravísimo error, porque las consecuencias de estas dos consultas pueden ser lapidarias para el Ecuador en lo económico. Ahora, Fernando, quisiera que nos explique también a nuestros amigos oyentes por qué permitir la minería en el Chocó andino, qué beneficios nos traería. Independiente del Chocó andino, independiente de cualquier zona sensible, las prácticas en el sector de desarrollo de recursos naturales no renovables, desde comienzos de los 90, tienen las mejores ingenierías, tienen los mejores diseños y hay una concepción clave, vital, que es tomar en cuenta el componente humano y el componente ambiental y del entorno en general. No puede haber un desarrollo de un país si no se conjuga lo económico con lo social y con lo ambiental. Y tenemos en el Ecuador ejemplos de proyectos petroleros de clase mundial. En el bosque, en el Parque Nacional Yasuní son 4 bloques, no solo el ITT. Hay 4 bloques que vienen operando desde los 90. Cuando yo comencé la industria petrolera en el 91, 90, 400 millones de barriles han sido producidos sin ningún problema. Entonces, si hay ingenierías y hay formas, y ese tabú mentiroso, que la minería destruye todo, que la minería acaba con el agua, que la minería mata a las comunidades, la minería destruye todo el ambiente que está alrededor, es una burda mentira. Y hay falta de comunicación. Todos los periodistas, todos los individuos que hacen y facilitan la comunicación a terceros, deberían visitar los proyectos. Diciembre del 2018 hicimos la primera visita formal a los proyectos mineros para que las personas entiendan qué es la explotación inicial. Hicimos una visita a un proyecto cerca de Imbabura, hoy día uno de los grandes descubrimientos mineros del mundo, no solo de Ecuador. Necesitamos concienciar y en eso yo creo que fallan terriblemente las cámaras y las organizaciones.